Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a Ineludible Podcast. Y si has estado siguiendo la secuencia de todos los episodios que estamos compartiendo, sabrás que dentro de todo este conocimiento que se comparte a través de la experiencia de diferentes maestros, maestras ubicados en diferentes partes del mundo, siempre la intención es precisamente esto, que escuches algo que a lo mejor en algún momento tuviste algún cuestionamiento, en algún momento te lo comentaron, en algún momento surgió una duda existencial de tu vida, pues precisamente sea esto como una plataforma que te ayude a dar una respuesta, un sentido o a sembrar semillas en tu existencia para que cuando empieces a labrar, a trabajar este conocimiento, empiece a germinar, empiece a florecer aquello que te inspiró. Y precisamente los que han estado siguiendo estos episodios sabrán que cada participante, cada entrevistado, siempre tiene algo que lo motivó. Ha habido un suceso en su vida en el que, pues bueno, a través de lo que ha pasado, esa experiencia, esa luz, esa semilla, de repente germinó y con el paso de los años trabajando, pues se dedicaron ya a compartir sus experiencias y enseñanzas. Y considero que en nuestras vidas siempre hay momentos en los que la misma existencia nos pone a prueba o nosotros nos ponemos a prueba a nosotros mismos en la existencia, cual sea la vertiente. Y justamente el episodio de hoy es uno de estos episodios maravillosos porque es un episodio que ya se ha solicitado bastante y ahorita voy a tocar el tema porque es un tema bastante interesante, pero dentro de todo esto es precisamente la oportunidad de poder escuchar, en este caso a la entrevistada que te voy a presentar ahorita, para que nos hable justamente de algo que son de estas preguntas aparentemente filosofales, estas preguntas de nuestra existencia que mientras más vamos abriéndonos al conocimiento, mientras vamos, digamos, quitándonos ciertos sistemas de creencias, más nos vamos desenchufando y vamos reconectando desde la experiencia, surge una nueva versión de la realidad, producto del autoconocimiento fuera de todo sistema de creencias, siempre recorrido desde la experiencia propia. Y hoy te quiero presentar, por supuesto, a una maestra muy especial, una maestra que pues estuve siguiendo sus redes sociales, estuve investigando y me llamó mucho la atención la forma en la que se conduce, la forma en la que se proyecta, la forma en la que imparte, sobre todo algo que puede ser un tema aparentemente confuso para muchas personas y para otros podría ser considerado como algo New Age y para otros ya ser una práctica milenaria, depende de lo que encuentres. Y justamente te quiero presentar a Raquel Caspi Miller. Te voy a hablar un poquito de ella para después darle ya inicio a la introducción oficial de este podcast. Raquel nació en la Ciudad de México en 1982 y estudió una licenciatura en comunicación humana. Tiene especialidades en programación neurolingüística y psicología clínica y psicopatología. Además, tiene formación en neuropsicoeducación y en terapia transgeneracional. Cuenta con diplomados en psicología positiva y en trata de personas. Es instructora de meditación y monitora en mindfulness. Tiene una maestría en psicología transpersonal y un doctorado en desarrollo humano. Ha sido también docente en asignaturas de desarrollo personal, ética, emprendimiento, así como en decisiones personales y profesionales, y facilita talleres de autoestima, inteligencia emocional y prevención de abuso sexual, y cuenta con una práctica privada en terapia transpersonal. Con esta introducción quiero darte la más cordial bienvenida a Ineludible Podcast, Raquel, porque sé que tu agenda es bastante ocupada e hiciste dentro de todos tus malabares en cuanto a horario se refiere el espacio para poder interactuar con la audiencia de Ineludible. Raquel, bienvenida seas a Ineludible Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantada de estar aquí y compartir una plática interesante. Una plática interesante y una plática que tiene mucho trasfondo, tiene mucho de dónde tejer y tiene mucho de dónde explorar y tiene mucho de dónde recorrer precisamente. Y el tema que vamos a tocar en este episodio es psicología transpersonal. Pero antes, como en cada episodio, me gustaría saber, Raquel, y sobre todo si quisieras compartir, si ha habido algo en tu vida, en algún momento de tu existencia en el que hubo, llamémosle cierta oscuridad o cierta ignorancia que llevó a hundirte, a profundizarte en estos sentimientos más bajos del ser humano para decir, no más,
quiero un cambio, necesito esto, necesito claridad, necesito paz, necesito guía, necesito luz. Nos gustaría ver si pudieras tú compartirnos exactamente algo en tu vida denso, tenso, que te llevó a lo que ahora haces, a este autoconocimiento y después de algunos años, por supuesto, a compartir lo que ahora haces. Pues por supuesto que la respuesta es sí. Yo creo que todos los que hemos vivido suficiente, no vamos a decir cuánto, pero suficiente, hemos pasado por oscuridad. Una, dos o muchas veces, ¿no? En realidad yo creo que, que la oscuridad nos permite, justamente es lo que nos permite ver la luz, porque si no, no entendemos. Y sí, en efecto, a mí siempre, yo siempre estoy en constante búsqueda, soy ese tipo de persona. Desde muy, muy, muy joven, he estudiado, he buscado, ¿no? Desde psicología, Kabbalah, vamos, desde las partes místicas, podemos llamar también espirituales, pero al mismo tiempo el cerebro, ¿no? Como que todo me llama, pero en realidad algo que me jaló a esta área de la psicología fue justamente la muerte de mi papá. Justamente fue la muerte de mi papá. Mi papá falleció de un infarto inesperadamente cuando yo tenía 8 meses de embarazo y mi parto se adelantó justamente por toda esta situación y mi hijo acabó naciendo el día de mi cumpleaños, 4 días después de que falleció mi papá. Entonces, si juntamos un duelo y un bebé, hay oscuridad. Y Entonces, dentro, sí. eso me llevó a una búsqueda continua y continúa siendo una búsqueda continua, pero un poquito con un poco más de guía. Obviamente experiencias así marcan, por supuesto, un antes y un después, y la forma en la que uno puede digerir la noticia desde mi perspectiva y también un poco desde el conocimiento de lo que es la impartición o la transmisión de enseñanza, puede ser desde dos vertientes. Uno, obviamente, desde el dolor, ¿sabes? En donde sabes que tienes que trabajar, sabes que lo tienes que aceptar, sabes que lo tienes que transmutar, sabes que lo tienes que integrar. Y la otra, por supuesto, también es a través de la aceptación de ese dolor en donde viene la masterización de la experiencia. Es decir, va la parte del dolor, la parte en cierta forma de la ausencia, la parte para muchos también desde el victimismo, desde la culpa, desde el enojo, desde la ira, y van otros donde dicen, sabes, esto que me está pasando es porque si lo aprendo a transitar, si lo integro en una experiencia fuera de un dolor, fuera de un coraje, una ausencia, y lo llevo directamente a la maestría, esto me va a hacer crecer en cuanto a conocimiento se refiere para entender un aspecto de la vida que me hace vivir, que me hace explorar, que me hace caminar, que me hace fluir o navegar desde un estado mucho más elevado de conciencia. ¿Cómo fue, Raquel, que tú transitaste este camino para llegar a un estado más elevado de conciencia? No, no estuve muy elevada por mucho tiempo, ¿eh? Déjame te cuento, estaba muy en el piso, muy, muy en el piso por mucho tiempo. Y yo creo que es justo esta oscuridad, ¿no? Esta oscuridad de la que hablamos, porque cuando uno pasa por una situación tan compleja, que para cada quien es distinta, la complejidad de cada quien es protagonista de su historia. Entonces, cada vida y cada complejidad que cada uno vive, la vive con todo su ser. Entonces, es sumamente complejo a pesar de querer hacerlo, ¿no? A pesar de tener la iniciativa o la intención de decir, esto me va a hacer crecer, esto me va a ayudar, esto me va a dar herramientas, muchas veces uno no quiere herramientas, no quiere crecer, no quiere ser más fuerte. Entonces, algo que a mí en lo personal me ayudó fue permitir el dolor, fue permitir el dolor. Y el dolor, así como absolutamente cada emoción que siente el ser humano, llega a un clímax. Eventualmente llega a su máximo y después empieza a descender. Y cuando empieza a descender es cuando realmente podemos empezar a integrar todas esas partes rotas y empezar a avanzar. Porque en el momento, muchas veces, el mayor eh, logro es poder salir de la cama. Entonces,
posterior a esta situación es que yo voy encontrando distintas cosas que me van haciendo a mí mucho sentido. Y la psicología transpersonal habla mucho de la sombra. Ahorita me adentro un poco más en lo que es la psicología transpersonal, pero habla mucho de la sombra. Y de esta sombra no es necesariamente algo negativo o algo malo o un trauma, sino estas cosas que echamos a lo más oscuro de nuestro ser, a lo más escondido, y ahí lo dejamos porque no queremos trabajar. Entonces, cuando yo empecé a ver todo esto y empecé a entenderlo y empecé a entender que tanto en la naturaleza como en el ser humano existe una muerte y un renacimiento constante, ¿no? Y que el fin no siempre es el fin, sino el principio de otra cosa, es que empiezo yo a entrar en este mundo de la psicología transpersonal que en realidad cambió mi vida. Raquel, es interesante cómo dentro de nuestra experiencia de vida, de forma individual, para algunos de repente una experiencia puede ser muy estrepitosa, puede ser muy exorbitante, y para otros, cuando lo ven desde fuera, la experiencia de esa que está viviendo, ese momento, es como no es tan complicado, pero para otros es muy extensa. Y obviamente ante esto, cuando uno está en el dolor más intenso, en la plena oscuridad, cuando aparentemente no hay luz y demás, siempre existe una variante que nos hace decir, ¿por qué me está pasando esto? En el momento más oscuro, o para qué debo estar viendo todo esto. Totalmente. Y dentro de estas experiencias surge, dentro de hace ya algunos siglos, ¿no? Esta famosa rama, este famoso autoconocimiento, esta famosa práctica que se llama psicología. Quiero preguntarte como pregunta inicial de este podcast para la gente que esté escuchando esto y sea nueva en términos de psicología. ¿Qué diferencia hay? Primero definir qué es psicología en términos generales y después qué es psicología transpersonal para que la gente pueda decir, oye, yo he escuchado nada más psicología y la gente me dice, vete a un psicólogo o tal persona fue un psicólogo y ahora me hablan de psicología transpersonal. ¿Qué es psicología y qué es psicología transpersonal? Bueno, la psicología es lo que estudia, es una ciencia, pero bueno, habrá gente que diga que no es así. Todavía existe gente que piensa eso, pero bueno, cada quien puede pensar lo que quiera en realidad, pero que estudia los procesos mentales del ser humano. Y de esta forma, los procesos, las emociones, lo que lleva al comportamiento, ¿no? Y bueno, la psicología tiene muchas ramas, que tiene que ver, por supuesto, con las interacciones sociales, ¿no? Con lo relacional. Hay diferentes ramas fuertes. Yo, por ejemplo, personalmente, yo voy a terapia, yo llevo en terapia 11 años y amo mi terapia y para mí es lo máximo en la vida. Y mi terapia es psicoanálisis, por ejemplo, es el tipo de terapia que yo recibo. Entonces, hay de todo y hay para todos. Entonces, psicología es esto, ¿no? Es la ciencia que estudia los procesos de la mente, las sensaciones, las emociones, el comportamiento del ser humano. Y psicología transpersonal, la palabra transpersonal significa más allá de la máscara o de la persona. Y a mí esto es algo que me fascina, porque muchas veces, y no voy a hablar en cuestiones como, a ver, la psicología transpersonal integra distintas ramas de la psicología. Y vamos a decir que hace una ensalada propia, donde integra partes de lo que se llevaba haciendo de la psicología antes, porque es la cuarta rama, y lo que no le gusta no lo integra. Entonces no está peleada con nada y aparte incluye la parte de la espiritualidad. Por espiritualidad puede ser lo que uno quiera, guste y mande. No se trata de religión, no se trata de nada que tenga que ver con, es más como entender una filosofía de vida donde uno es parte del todo. Entonces, esto es bellísimo, en mi opinión, porque tiene que ver con el ser humano en su totalidad. No limita al ser humano, no lo segmenta y lo acepta de una forma compasiva, ¿no? Con la intención de facilitar el vínculo que tiene la persona con ella misma, pero también con la sociedad, también con la naturaleza, también con el universo.
Y esta es la parte que seguramente tú te refieres a New Age, ¿no? Porque sí, de pronto escuchamos cosas que no nos hacen mucho sentido o suenan un poco voladas y es como de, ¿no? Ya llegaron con otra historia. Pero aquí el punto es que se trata de integrar y de ser inclusivo para poder abordar un poco más, ¿no? Entonces, si a ti, por ejemplo, no te va bien meditar, no hay problema. Hay muchas otras formas en las cuales tú puedes entrar a un momento de reflexión, a un momento de contemplación. Si a ti te gusta la música, adelante. Si te gusta el arte, adelante. O sea, es más esta parte de decir, esto se puede acomodar a quien eres tú. Y eso me parece bellísimo, porque todos somos completamente diferentes. Raquel, en esta explicación que estás compartiendo, si estoy erróneo, házmelo saber, si estoy equivocado. Cuando uno tiene estos problemas de conflicto, sobre todo para la gente que está escuchando y sea nueva en el concepto, ¿no? La gente que está compartiendo ahorita este momento presente y escucha y dice, sí, hay conflictos que mis pensamientos me están llevando a esta no claridad de lo que está aconteciendo. La psicología transpersonal entonces diría, bueno, perfecto, ya identificamos que está esta confusión psicológica que está alterando la parte emocional y en consecuencia no hemos tocado este punto, pero repercutiría sí o no en la parte física. La psicología transpersonal entonces sería como, ¿qué es aquello que estás creando más allá de la mente, más allá de lo racional, más allá de la apariencia o la carcasa que está motivando, incentivando esta experiencia en tu vida? O sea, será una pregunta mucho más profunda para dar una respuesta mucho más existencial. Sí, pero no necesariamente. Ahí te va por qué. Porque digamos que uno de los mayores objetivos de la psicología transpersonal es el autoconocimiento. Entonces, es entrar en uno para poder posteriormente salir de uno. Entonces, el autoconocimiento es la clave. Entonces, es un laberinto constante y en continuo cambio lo que es el ser humano. Yo no soy la misma persona que era hace un año, menos hace 10, ¿no? Entonces es esta parte de irme conociendo, irme cuestionando y por supuesto que ir cuestionando ciertas situaciones. Sin embargo, habla mucho, hay una técnica, podemos llamarla, una estrategia, este, que se usa mucho en la facilitación transpersonal, que es el darse cuenta, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que entender que la realidad no se descubre solamente por la razón, también es por la emoción. Y el hombre crea su propio mundo, ¿no? Entonces hay que salirse de la conciencia propia para dirigirse hacia el mundo y es un poco controversial, ¿no? Un poco incongruente tal vez, porque es, ok, me tengo que salir, pero al mismo tiempo tengo que entrar, ¿no? Tengo que conocerme a fondo para poderme salir de mí. Sí, así como suena. Y es muy confuso, pero en realidad es algo sumamente simple, porque si lo pensamos como nos lo han dicho toda la vida, ¿no? Si no tienes la jarra llena, no puedes dar. No hay forma, no se puede. Entonces, obviamente, teniendo las necesidades cubiertas, el enfoque ya continúa a ser la trascendencia, la autotrascendencia, el poder dar, el poder conectar. Pero esto también es un poco se me hace un poco una situación, se me hace como una cuestión idealizada, especialmente porque creo que la autotrascendencia, al igual que el autoconocimiento, es algo que está en constante movimiento. No trascendemos, transformamos, transmutamos, pero esta cuestión de autotrascendencia, autorrealización, no es un lugar al que uno llega, eso no sucede y creo que esa es como la mentira número uno que nos contamos a nosotros mismos y que nos lleva a constantemente pensar que no hemos logrado lo que tenemos que lograr. Y ahí es donde entra el autoconocimiento, porque el autoconocimiento nos lleva a realmente aprender a gestionarnos y a cuestionar también lo que está sucediendo afuera y adentro, pero ya desde un lugar de conocimiento,
ya diciendo, ok, yo me conozco y yo sé que estas reacciones, por ejemplo, que me decías hace ratito, ¿no? Y lo que pasa con el cuerpo, que estas reacciones de mi cuerpo ante esta situación significan esto. ¿Cuántos no sabemos dónde reconocer las emociones? Entonces, es un trabajo sumamente integral que involucra muchas áreas y aquí la parte principal y más importante es que el trabajo personal es nuestro alimento y así lo tenemos que entender. La meta no es autotrascender, la meta no es autorrealizarse, la meta es un autoconocimiento que nos lleve a vivir a nuestro mayor potencial y eso se puede ver diferente todos los días. Oye, y el autoconocimiento es en cada momento. O sea, en cada Es momento correcto. mientras piensas y ejecutas, estás generando una experiencia que te da un conocimiento tal. Pero a su vez, ese autoconocimiento, una vez que ya lo empiezas a realizar, es una autorrealización. Parecería ser como si las dos cosas Exactamente. pasaran al mismo tiempo. Uh Y una -huh. autorrealización no es un lugar al que vas, sino es un lugar en el que estás, que Es te correcto. define una experiencia que posiblemente o ciertamente, de acuerdo a tu comprensión psicológica, te va a llevar a un estado de conciencia. En ese estado de Exactamente. conciencia no es algo a lo que vas, sino en lo que eres. Ahora, déjame decirte algo, se me viene esto a la mente, ¿no? Para poder como equiparar un poco el conocimiento que estás compartiendo ahorita y si estoy igual equivocado, por favor, házmelo saber. Si entonces la ciencia da una interpretación de las cosas que están sucediendo al momento de forma teórica, psicológica, la espiritualidad, la metafísica, la física cuántica es la experimentación de esa forma o de esa interpretación teórica. Es decir, las dos son válidas. Una es una capacidad de poder entender desde mi estado de conciencia intelectual, pero la otra me dice, es perfecto esto, pero si lo experimentas, si vas al origen de esa existencia, vas a saber el porqué de esta concepción que estás teniendo ahorita. Entonces, quiero entender por asimilitud de conceptos, ahorita sí racionales, pero cuando lo experimentas diferente, que la psicología transpersonal es entender en la forma más sustancial el porqué de tu existencia que estás teniendo ahorita. Es ¿Es así? correcto. Es una búsqueda de sentido de vida, pero a su vez, y esto que mencionas es sumamente importante, es experimentarlo a través de, o con ayuda de, o guía de estados alterados de conciencia. Y estos estados alterados de conciencia se pueden lograr a través de la respiración holotrópica, a través de la meditación. Por supuesto que también como hemos, y ahorita es como un tema muy en boga, ¿no? Esta cuestión de las microdosis de distintas cosas, etcétera, etcétera, pero no va por ahí, no es cuestiones de sustancia, es que el ser humano puede producir dentro de el mismo cuerpo las sustancias para llegar a un estado alterado de conciencia y vivir experiencialmente lo que es una catarsis o lo que es no este momento de realización, de autorrealización. Y eso se compara mucho o o sea, es comparable solamente con lo místico, porque lo puedes leer, lo puedes teorizar, puedes decir, ah, bueno, es que la serotonina tal, la dopamina tal, pasó esto, pasó el otro, la temperatura del cuerpo, bla, 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 bla. Sí, pero ¿y cómo se sintió? Y ahí es donde entra esta cuestión mística, y ahí es donde entra esta cuestión espiritual, vamos a llamar, ¿no? Porque entonces lo que se llega a experimentar, lo que se llega a vivenciar, no tiene muchas veces palabras. Que de hecho pensaría justamente y adentrándonos en el campo espiritual, no hay palabras No que hay definan palabras, justamente. ninguna experiencia espiritual porque es meramente experiencia y es Exacto. conciencia y la conciencia es silencio, es introspección. Ahí no Exacto. cabe ningún lenguaje en todo esto. Nada. Y de hecho quería preguntarte, porque tocaste el tema hace ratito que es interesante, si entonces la psicología transpersonal nos lleva a un autoconocimiento, ahorita lo dijiste, pero me gustaría como adentrar más en todo esto, si la psicología transpersonal nos lleva en la práctica a un autoconocimiento, entonces una planta ancestral, Uh -huh. unas microdosis, como mencionaste, que también te llevan a un autoconocimiento, ¿qué Sí. diferencia habría desde materia, psicología transpersonal, experiencia materia y experiencia de plantas psicodélicas a un autoconocimiento? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Si las dos embarcan
y van directo a una experiencia que es un autoconocimiento. Pues mira, yo te voy a dar mi opinión personal, no profesional, ¿sí? Mi opinión personal es la siguiente. Em, no se llega de la misma forma, si no es lo mismo si yo llego y te regalo un pastel a que si tú lo haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque por medio de la terapia que sea, ojo, ahí sí, a todos bienvenidos, pero por medio de la terapia hay un camino que se va haciendo, hay un esfuerzo interno de reconocer, hay una forma de reflexión que a través de procesos meditativos, a través de la respiración holotrópica, digo, hay muchas formas a través de la música, a través de la danza ancestral, por ejemplo, también, ¿no? Hay muchos rituales, muchos que llevan a este estado alterado de conciencia, que no requieren de nada externo. Eso es lo que yo creo que es la diferencia. Por supuesto que la experiencia en sí de un estado alterado de conciencia puede ser muy similar, definitivamente. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Ojo, Raquel, de forma personal, yo no puedo suponer que si voy y consumo hongos en la selva, a pesar de tener una experiencia sumamente extraordinaria y transformadora, esa experiencia se quede conmigo y haga lo que tenga que hacer conmigo si no he ido forjando ese camino para tener esa experiencia. Yo lo veo así. Esto es bien interesante porque es algo en lo que yo he compartido prácticamente todos los podcasts y es una palabra que me encanta demasiado y que no porque me encante quiere decir que cualquier persona, incluido yo, sea fácil de hacerlo, pero se llama integración. Y es que justamente en la experiencia que tienes, una cosa es la experiencia que tienes y otra cosa es la capacidad que tienes de integrar esa experiencia. Por igual experiencia, te lo digo, también he conocido pues psicólogos que han estado ya por muchos años, tanto psicólogos transpersonales como también psicólogos en términos generales, para no entrar en diferentes ramas, y ya han pasado la parte, por ejemplo, de las plantas ancestrales, y para algunos ha sido un caos, ¿no? De repente el shock de decir, lo que yo estaba interpretando intelectualmente, ahora acá lo vivo y es la vivencia, la experiencia de lo que es, y Claro. ahora es la integración de esto, porque para mí, no sé si estás de acuerdo, Raquel, nada debería estar peleado con nada. O sea, Nada. después de varios episodios, de varias entrevistas que tengo en Ineludible, más los años que tengo dando clases, tareas, conferencias, me he dado cuenta que todas las prácticas, todas las terapias, todas las herramientas hablan en diferente lenguaje, pero al final Correcto. la sustancia es lo mismo. Pero Sí. cuando tenemos la capacidad de integrar y no separar, de no excluir, sino de integrar como la vida misma lo hace, la integración, o sea, se cae una hoja del árbol en otoño, la vida no dice, Pachamama no dice, ah, fuera, qué asco, o sea, integra para darle vida a Claro, otra forma de existencia, ¿no? Eso creo que totalmente. es bien hermoso en todo esto. Quiero preguntarte con todo esto, si hace rato tocabas un punto importante que es una palabra, de hecho considero muy clave en todo esto, es sombra. Ujú. Mucha gente considera que su carga emocional existencial por errores, entre comillas, que se han cometido en el pasado, siguen apareciendo en este momento presente y no permiten como esa explosión lumínica equitativamente o distribuida en luz y sombra para que pueda uno darle una, como un color diferente, ¿no? A tu Canva universal y sea una experiencia diferente a la que has tenido. Exactamente como la psicología transpersonal puede traer, ¿no? A esta parte lumínica, esta parte de sombra a través de las terapias para darle una nueva forma, un nuevo color, una nueva luz a eso que agobia la existencia del ser humano. Pues a mí, digo, es sumamente interesante, extraordinaria pregunta. Y te voy a decir, a mí me encanta esta parte porque justamente viene del darse cuenta, justo, que es una locura, ¿no? Pero, o sea, los bloqueos y los obstáculos que tenemos todos los seres humanos, todos, pueden cambiar radicalmente al darse cuenta de la situación en la que se vive y de las posibilidades existentes.
¿no? Entonces, obviamente, esto viene al cambiar el enfoque de la mirada que tenemos, pero también en la manera en la que vivimos la temporalidad juega un papel importantísimo, porque vivir en el aquí, en el ahora, que yo sé que puede sonar muy trillado. Yo sé que esta cuestión del mindfulness también puede ser como de, ay, ya, por favor, ¿no? O sea, basta. Sí, pero del presente es de donde se va formando todo este pasado y del presente que no, genuinamente no integramos, no experimentamos, no vivimos, es lo que se pasa a la sombra, justo, ¿no? Entonces, podemos abordar ciertas situaciones, ciertas cosas para tener acceso a esta sombra, de acuerdo, pero también podemos ir construyendo un futuro donde nuestra sombra de este presente sea un poco más accesible, ¿no? Porque la conciencia sí engloba el darnos cuenta de la experiencia. Y eso significa que es la parte del ser humano que permite estar en contacto con la experiencia, ¿no? Y esto incluye agradable y desagradable, fantaseado o fantasía y real, recuerdos, olvidos, es todo. Y estamos, siento que como raza humana en este momento, estamos tan apresurados, estamos en una cultura de una inmediatez constante, estamos inmersos en quick fix, ¿no? Queremos que todo se solucione y la realidad es que las cosas toman tiempo y durante este tiempo, durante lo que hacemos en este tiempo, si estamos presentes, podemos reconocernos a nosotros mismos y reconocer qué es esta sombra, porque la zona oscura o la sombra es donde se crean los bloqueos, justo ahí, ¿no? Y están inconscientes y nos, o sea, el bloqueo claramente es inconsciente y esta parte nos impide el contacto con el mismo bloqueo porque está en un área inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo inconsciente consciente? ¿No? La pregunta milenaria, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que una de las muchas cosas es que tenemos que reconocer que el hecho de que las experiencias desagradables o incluso las experiencias aburridas, ¿no? Que no nos dejan tanto en el momento, no las podemos echar a saco roto, no las podemos echar para atrás, no, o sea, tenemos que vivirlo. Y, y bueno, yo creo que va por ahí. Raquel, dime algo para poder como diferenciar un poco. ¿El pasado sería la sombra o la sombra es una parte del pasado? La sombra es ¿Y qué esta es la sombra? parte, ok, te lo voy a explicar de la mejor forma que pueda para que se entienda, ¿no? La sombra es una parte del ser humano en la cual genuinamente se queda, podemos decir que se queda podemos compararlo con el inconsciente. Ujú. Es esta parte de, porque mucha gente dice, es que el trabajo con la sombra, no es el trabajo con lo oscuro, no es la oscuridad del ser humano, la sombra. La sombra es lo que ha quedado en el olvido. La sombra es lo que está atrás. Y por atrás, obviamente, bueno, si está en el olvido, sucedió en el pasado, ¿no? Entonces, no es que necesariamente sea la misma cosa, pero van junto con pegado. Es todo lo que nos ha sucedido que no hemos digerido. Hemos elegido no digerir, no hemos podido digerir en el momento, porque tal vez sí hay traumas fuertes, pero incluso hay cosas agradables que se quedan en la sombra, porque no pusimos suficiente atención. Entonces, desde el punto de vista de la psicología transpersonal, esto es la sombra, ¿no? Sí, sí, creo que es como la forma más sencilla que lo puedo expresar. Fíjate que mientras te escucho me viene a la mente
la experiencia de un libro que leí, justamente era de Michael Daniels y era El yo, la sombra y el espíritu, y él Ujú. justamente diferenciaba estas partes en donde la sombra no era como la parte más oscura o densa, sino aquellas memorias que habías olvidado, pero que en tu momento presente, un olor, una sensación, una experiencia, una voz, un lo que sea, de repente te detona un recuerdo y dices, pum, te lo traes de algo que pasó en tu pasado, ya sea en los 9 meses de embarazo, cuando naciste, y de repente se hace presente y se manifiesta y te trae dudas, incertidumbres o Ujú. memorias de la experiencia. Entonces el yo es eso que recibe el recuerdo de aquello que la sombra se ha activado con la experiencia presente, y el espíritu vendría siendo esa capacidad de autoobservación, de decir, a ver, vamos a ver, ¿por qué se está presentando esto? Que si no existiera el espíritu, entonces el yo reaccionaría, o lo que en términos yógicos Sí, diríamos, sí, de forma inconsciente sí, disparamos las experiencias y el yo dice, no, perdón, el espíritu dice, vamos a ver, se está cocinando esto, ¿no? Está claro. empezando a burbujear y el espíritu dice, mira, esto que está burbujeando es porque el yo se dio cuenta que está experimentando algo que la sombra ha disparado y entonces está manifestando esto. Si no hubiese una separación entre el yo y el espíritu, sería de forma racional puramente, un cóctel emocional, racional y físico, pero la magia en la psicología transpersonal que dice Michael Daniels es, está esta capacidad de autoobservación, de ver lo que se está cocinando, ¿no? Para poderle dar una experiencia desde la observación, desde el estado más consciente a la Claro. experiencia. ¿Estás de acuerdo? 100%. Y sabes, va muy de la mano con esta parte que la psicología transpersonal toma de la Gestalt, ¿no? Que es la teoría del contacto. Y entonces es esta parte de que el ser humano puede lograr una unificación de sí mismo, ¿no? Integrando todas las dimensiones sensoriales, sociales, afectivas, intelectuales, espirituales, ¿no? Y toda esta parte se favorece o se propicia, podemos decirlo, con el contacto auténtico con uno mismo y con los demás. Y ahí viene otra vez la parte de autoconocimiento, ¿no? Como que volvemos a regresar a esto, una y otra vez. Y yo creo que es que sí, que por ahí es el camino. Dime algo, entonces, como diferenciando un poco, si es que ha habido un poco de confusión para la gente que está escuchando, ¿qué diferencia hay en términos generales entre el inconsciente y la sombra? Uy, me la pones difícil. La verdad es que probablemente lo que te conteste esté mal, entonces voy a optar por Está no bien, responderte porque ni bien ni probablemente, mal. porque depende del inconsciente según qué rama, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que desde la psicología transpersonal es justamente el inconsciente, ¿no? Pero ¿Qué pues lo es? que pasa es que hoy en día estamos con tantas teorías, lo cual me parece extraordinario, porque debe de haber algo para todo, ¿no? Pero muchas veces entonces que las heridas, las heridas, ¿no? Bueno, que ahora hay tantas, ok, bueno, vámonos con las heridas, ¿no? Y que con la herida de la madre y la herida del padre, ok, bueno, órale, vengan estas también, ¿no? Y el inconsciente y el subconsciente, pero no son lo mismo, pero subconsciente. Entonces, a veces es un poco confuso. Desde la psicología transpersonal, la sombra es esto que ha quedado perdido, es esto que ha quedado en el inconsciente, entonces pueden ser comparables. Es decir, no forzosamente un sistema de creencias de lo que yo he creído que ha tenido que ser la vida, porque me han dicho, porque lo he aprendido, porque lo he repetido, no forzosamente un sistema de creencias en base a lo que estoy diciendo, es forzosamente la sombra, ¿o sí? Exactamente, exactamente. De hecho, dentro de todo este conocimiento, pienso yo, ¿sabes? Algo un poco más filosofal en este tema que estamos compartiendo ahorita, me viene la idea como el no conflicto de la existencia es equivalente a lo que la filosofía, digamos, de Nietzsche contemplaba y decía, ¿no? Cuando se forma la tesis y la antítesis, no es Sí, necesario el caos o la batalla, sino que ambas, cuando tienen diferencias racionales, diferencias de experiencias, y están en pleno debate universal, se debería formar una síntesis, que es es la correcto. conjugación de ambas. Y creo que todo esto es, no debería haber una confusión si, mira, si es el subconsciente o si es el inconsciente o es la sombra, es como dijiste hace rato, y creo que con esto puedo resumir esto, es, me di cuenta de esto de mi pasado que me ha estado llevando a esto, que justamente, y si lo entiendo mal, házmelo saber, fue lo que te llevó a la conclusión de decir cuando compartiste tu historia al principio de la pérdida de tu padre, después el embarazo y después la resolución, es me di cuenta de esta experiencia y ahora entiendo el por qué el conflicto psique, emoción y Claro, cuerpo.
que dentro de todo esto hermosamente lo explica ciencia cognitiva germánica o medicina germánica, ¿no? La relación entre psique, cerebro y órganos. Y en todo esto, Claro. entonces, ¿cuál es la función, si es que cabe la connotación, cuál es la función energética o álmica dentro de las terapias de psicología transpersonal? Pues mira, es una extraordinaria pregunta y yo te voy a decir cómo yo lo abordo en el ámbito profesional y cómo lo abordo en el ámbito personal. En el profesional, yo, el cliente es el que da la pauta. Hay personas que comienzan un proceso terapéutico, un acompañamiento terapéutico transpersonal y apenas dan oportunidad a ver las maravillas que puede hacer la respiración consciente. ¿Sí? Y hay personas que se quieren ir hasta las estrellas. Entonces, mi respuesta es esa, hasta donde el cliente quiera, pueda, esté dispuesto. Y en mi situación personal, que te digo, yo acudo a terapia de psicoanálisis, pero yo trabajo personalmente todos los días, medito, todos los días respiro, busco, o sea, estoy en búsqueda constante. Este, yo creo que realmente poder entrar en estados alterados de conciencia es algo que nos conecta sumamente, de una forma sumamente intensa con la raíz de quienes somos. Qué bonito que lo hice así y de hecho quería preguntarte justamente en todo esto. Cuando alguien decide, de acuerdo a su momento presente, a una sesión, a una terapia de psicología transpersonal, ¿qué diferencia hay entre ir a una terapia convencional psicológica a una terapia de psicología transpersonal? ¿Qué diferencias hay en cuanto a estar en la experiencia directa? Pues yo creo que la diferencia principal es que, bueno, digo, hay muchas, ¿no? Pero se trata, para empezar, la psicología transpersonal no dice paciente, dice cliente, porque no toma a la persona que acude a terapia como una persona enferma o como una persona con una dificultad que lo impide funcionar. Entonces yo creo que desde ahí ya estamos en otro lugar, que esto obviamente Cambia, viene de la psicología humanista, pero ya estamos en otra parte. Yo no estoy sí. llegando contigo, que eres profesional en esto, porque hay algo malo en mí. Yo estoy llegando contigo, que eres profesional en esto, para que me guíes a cómo potenciar y cómo mejorar y cómo continuar mi proceso de autoconocimiento, que es infinito, para estar mejor. Entonces yo creo que esa es la diferencia principal. ¿Y cómo es una terapia de psicología transpersonal? ¿Es a través de pregunta-respuesta? ¿Utilizas meditaciones? ¿Utilizas música? ¿Cómo es una terapia? Pues por lo general siempre comienzo con una meditación muy corta. Hay personas que no les gusta, entonces nos vamos con respiración. Si la respiración no funciona, nos vamos también con un escaneo corporal breve, ¿no? Pero es esta parte de hacer conciencia, porque a mí se me hace, por ejemplo, que esta cuestión de la propiocepción es interesantísima y cuando nos ponemos en contacto con eso, cuando yo te pregunto, ¿puedes en este momento, en silencio, sentir los latidos de tu corazón? ¿Lo sientes? ¿Me preguntas a mí? Sí. Todo el tiempo. Ok. Entonces estás en contacto. Hay mucha gente que no logra siquiera esto. Y no es usar la palabra logro como bravo, el logro, ¿no? Sino la cuestión de no se logra sentir. Y entonces empezamos desde ahí con pequeñas cosas, ¿no? A ver, hazte consciente de los dedos de tus pies sin moverlos. O sea, es irnos a diferentes cosas que también generen esta intención e inquietud en el cliente por decir, ok, me quiero conocer más, quiero entender dónde siento el enojo, quiero entender qué es lo que me genera esto. Y es un proceso hermoso. Quiero atribuir, de hecho, lo que estás comentando ahorita, como justamente en el episodio pasado estaba entrevistando
a una persona que hablaba también de autoconocimiento y él decía que muchas personas le preguntaban, ¿es necesario conocer tantas cosas? Y él decía en la respuesta, sí, porque en algún momento de tu vida algo de lo que la vida pueda traerte te va a necesitar requerir esa herramienta, ¿no? Y complemento lo que dices tú porque me preguntaste ahorita, ¿no? ¿Sientes tu corazón en este momento? Y bueno, tengo ya bastantes años en la enseñanza de Kundalini Yoga y algo bien importante es autoconocimiento Claro, físico-fisiológico. Y por la supuesto. respiración, como bien lo mencionas, por eso me encanta que toques esto, porque la respiración es una capacidad humana, natural y universal que te da ese brebaje, ese océano universal de entrar en un clavado profundo para decir, wow, antes no sentía el cabello, antes no sentía las uñas, antes no sentía esto y ahora lo haces y dices, qué bonito es conocerme. Y dentro de todo este conocimiento, que me dijiste ahorita también, cuando la persona dice, o tú le preguntas, cuando sientes tu dedo, hay una meditación hermosa que se llama Vipassana, que es una capacidad de escanear tu cuerpo hermosamente en la quietud o estés con personas para saber que aunque esté pasando algo en lo externo, estás en perfecto contacto con tu Eso. mundo fisiológico, físico, psicológico, emocional y espiritual. Y creo entender por lo que estamos conversando que la psicología transpersonal te puede llevar como a estos mundos, ¿no? Es decir, Es la idea, es soy la idea. consciente. Exacto, es la idea. Y Me la cayó el idea, 20. sí, sí, la verdad es que es algo, a mí se me hace algo extraordinario porque sí, la respiración es algo que, que el cuerpo realiza, punto. Pero es lo primero que hacemos y lo último que hacemos. Entonces, tiene mucho poder, mucho, mucho poder. Y es una gran, gran herramienta. Oye, Entonces, dime, sí, te sí. escucho. No, no, dime, dime. ¿Tú consideras, para la gente que está escuchando y considerando que alguien que está ahorita en este momento es la primera vez en estos temas que estamos tocando, psicológicos, Sí. universales, emocionales, espirituales, ¿tú consideras que la psicología transpersonal es para todos? No, ¿Por qué? no, porque el psicoanálisis no es para todos, porque lo cognitivo-conductual no es para todos, porque la psicología gestal no es para todos, ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué no? porque todos somos distintos, Ahí. pero es que, ¿sabes? Es justo eso, porque el trabajo personal que involucra esta cuestión de la psicología es algo individualizado en el sentido en el que es nuestro alimento emocional, nuestro alimento en cuanto a nuestra salud mental, si así lo queremos llamar, pero lo que tú comes y lo que yo como es distinto, porque tal vez yo soy vegetariana y tú no, y tal vez yo tengo problemas con X vitaminas y tú con el colesterol, y tal vez yo tengo hábitos alimenticios donde yo no puedo desayunar en las mañanas porque no tengo hambre y tú desde el momento en el que te despiertas ya necesitas comer. Eso no hace que tú estés bien o yo esté mal. ¿Sabes? No funciona así, pero lo que tú te alimentas, lo que tú necesitas, suponiendo que uno se conoce lo suficiente para darse lo mejor, lo que tú necesitas y lo que yo necesito es diferente. Qué maravilloso que lo digas así y lo quiero parafrasear de acuerdo a como lo estás comentando, también como experiencia después de muchos años estar al frente de clases, talleres y demás. Yo lo diría también de esta forma, diría, no es para todos por el simple hecho de saber que muchos estamos acostumbrados o muchas están acostumbradas, acostumbrados a que siempre lo que necesito para mejorarme es algo del exterior porque no quiero tomar responsabilidad de mi interior y estoy tan sistematizado, tan acostumbrado a apuntar con el dedo hacia el doctor, hacia la pareja, hacia los hijos, hacia esto, aquello, que no quiero ni deseo ni tengo ni siquiera la intención de poder apuntar hacia adentro y tomar responsabilidad. Es decir, no quiero llevarle luz a mi sombra porque quiero la pastilla, Exactamente. quiero la terapia, quiero Exacto. esto, quiero el otro. Entonces, desde esa perspectiva, no podría ser para todos porque para mí, si me lo dijeras, el camino más difícil que he recorrido es el camino de la autoobservación y de la introspección, porque no es nada. Mira, para quien esté escuchando, ¿cuántas veces te ha gustado que estás con alguien, llámale familiar, amigo, amistad, lo que sea, y te diga, y tú, y tú, y tú, y tú? ¿Cuántas veces estás acostumbrado a que te guste, que te culpen, te gusta que te señalen, te gusta que te ignoren? ¿Cuántas veces te gusta? Pues no te gusta. Entonces, el camino de introspección, psicología transpersonal, también es justamente dejo de señalar y me señalo y eso o te Es gusta correcto. o no te gusta, ¿no? Y es duro, es duro. Y es Doloroso. muy,
muy. Yo en algún momento estuve trabajando en terapia con una mujer increíble a la que le tengo muchísimo cariño y estaba pasando por una dificultad y me decía, Raquel, es que dime cómo se quita el dolor. Y yo le decía, el dolor se siente. No, pero ya lo sentí. ¿Estás segura? Es que el dolor se siente. Y eso es otra vez es esta parte de la sombra, ¿no? No queremos, como dices tú, señalar al otro, queremos la medicina, queremos el doctor. Ojo, no que la medicina sea algo malo si se No, necesita, ¿no? Por no, no, no. supuesto, pero a lo que voy es hacer el trabajo es lo duro. Y una vez más, regresamos a lo que hablábamos hace rato de las microdosis o de las experiencias con psicodélicos que nos llevan al el estado alterado de conciencia. Es muy fácil hacer eso, pero a ver, llega ahí, llega por el trabajo, la transformación por la que pasas con este evento es algo que se queda contigo versus una experiencia psicodélica. Sí, bueno, y diría yo, quizá es un poco más allá, pero diría yo que llegar a una terapia de psicología transpersonal, llegar a una clase de yoga, llegar a una terapia de ayahuasca, llegar a una terapia de psicología, es fácil. El Claro, problema es integra lo que viviste, a es donde correcto. fuiste y cómo lo viviste, en sus auténticos colores y sabores. Si fue algo que te Totalmente. alteró tu estado de conciencia a través de dimetiltriptamina o DMT o a través de una conversación profunda filosófica, psicológica, o sea, eso es, digamos, la parte externa, ¿no? Lo Sí, importante es cómo aterrizas esto externo hacia lo interno y empezar a crear desde ahí este camino, ¿no? Y justamente algo que quería complementar con lo que dijiste es que bien lo decía Siddhartha Gautama el Buda, o sea, el dolor es obvio, o sea, el dolor existe, el sufrir sufrimiento. es opcional. Y Totalmente. opcional, entonces sería como opción, voy y tomo una terapia de psicología transpersonal porque quiero que me orienten para este conocimiento y decir, aquí la he estado regando y ya me cayó el 20 de por qué estoy Exactamente. sufriendo. Justo. Entonces, elijo sufrir o no sufrir, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Oye, y Pero entonces, es un proceso, porque se oye regalado, pero cuando hemos sufrido, porque todos hemos sufrido, es interesante transformar el dolor. oye, y aunque tengas años, Raquel, y quien esté escuchando y tenga años también, o sea, seguiremos sufriendo Ah, es o correcto. seguiremos aceptando que hay Pero dolor. es Es que que justo es lo que tenemos que entender, que eso es algo que va a continuar sucediendo. Entonces hay que aprender a integrarlo para que este dolor fluya, porque va a estar, pero que fluya. es un ingrediente de la ecuación de la vida. Sí, claro. Saber que en esta vida venimos a experimentar cuerpo emocional. Y siento yo, no hay un ser humano caminando en este momento presente y los que han caminado en la faz de la tierra que sean impolutos y santos. Siento Claro, que todos estamos trabajando en algo. Llámale amor, llámale ego, llámale miedo, llámale inseguridad, claro. todos. Y de repente uno podría decir, es que me emociona conocer la historia de Buda que se iluminó y me emociona conocer la historia de Jesús que se transformó y hablaba de la conciencia. Mi hermano, mi hermana, todos estamos trabajando algo mientras estemos en esta plana dimensional. Este es el juego de la vida. Venimos a Total, experimentar. Pero lo total. importante no es el que estés en la maqueta arquitectónica universal para poder crear este juego emocional psicológico, sino entender el juego de esta plana dimensional, que es precisamente algo que podría resumir en esta conversación que estamos teniendo de psicología transpersonal, es autoconoce tu personaje que has creado, o sea, la máscara Exacto, que es has correcto. formado y Sí, conoce qué le da sustento a esa máscara y más allá del sustento es cuál es la originalidad de este juego, el por qué estoy aquí. ¿Estás de acuerdo en esto? totalmente, totalmente. Y te voy a agregar una cosita por ahí que me resonó ahorita que dijiste y me generó un poco de gracia porque o sea, todo el tiempo estoy tengo un sentido del humor muy despierto, ¿no? Y algo que escuché y que me causó una gracia, porque todos los que estamos en este camino buscamos estar mejor, pero tú mencionaste la palabra iluminación, ¿no? Entonces también no falta el que te dice que esto te va a llevar a la iluminación, ¿no? Y uno se va a iluminar.
y escuché algo que me causó muchísima risa porque decía, si te crees muy iluminado, ve a pasar una semana con tu familia, ¿no? Entonces, como que creo que resume un poco esto que decías tú, de que todos somos humanos, todos venimos a aprender, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Hay rutas para absolutamente todos, hay formas para todos. Simplemente hay que buscar la que es correcta para nosotros. Nos debemos eso. Nos debemos encontrar cuál es el camino que por este momento, porque puede cambiar, nos está llevando a una mayor conciencia, a un mejor autoconocimiento, para de esta forma poder realmente transformar lo que nos toca transformar. Hace un tiempo Raquel estaba dando unas conferencias que llamaba yo Transición del cuerpo físico al cuerpo astral, ¿no? Ujú, En donde uno deja el cuerpo físico y como una pregunta inicial cuando abría estas conferencias, preguntaba exactamente eso, decía, ¿qué tú crees o quién crees que es un ser iluminado, no? ujú, Digo, en forma chistosa, obviamente sin molestar, ¿no? sí, Psicológicamente o sí. emocionalmente, pero en forma chistosa, la gran mayoría de la gente en diferentes ciudades aquí en California decían, pues tengo la idea de que una persona iluminada es una persona intocable, es una persona que literalmente tiene un halo de luz y Claro. de hecho lo veo en las representaciones en imágenes en internet donde pongo seres iluminados y aparece este arco de luz y demás. Entonces piensan que es algo lumínico. Piensan Ujú. que es algo que si yo me encuentro un Buda ahorita dentro de mi causa existencial, una persona iluminada es, la voy a ver con su halo de luz. Si me encuentro un Jesús, voy a sentir como una parte lumínica que me proyecta, ¿no? Entonces, yo concluía en estas talleres de conferencias que la parte lumínica no es algo o una meta en lo que vas a hacer. Y de hecho, yo decía, si pudiese yo, igual que tú, personalmente, definir a lo que es una persona iluminada, yo pondría como ejemplo perfecto en mis andares hace algunos años a los campesinos que vivían en la Ciudad de México, no la Ciudad de México, en las alrededores de la Ciudad de México, en donde yo cuando iba para allá, porque me encantaba pueblear, veía a las personas que trabajaban en campo, Raquel, y eran personas que decían, están tan conectadas con la vida, tan conectadas Totalmente. con los hemisferios, tan conectadas con las estaciones, tan conectadas con la luna, tan en paz en su hogar comiendo 100%. frijoles y tortillas, tan felices, que para mí eso es una ejemplificación de una iluminación. Entiende y estás tan conectado con la vida porque te entiendes perfectamente en el interior que esto no habla de términos metafísicos o New Age. Esto es la forma en la que más coherente y consciente vives. Coherente y consciente en pensamiento, en palabra y en acción. Aquel que encuentre eso no requiere de halos, ni de luces, ni de Claro. términos metafísicos. Es perfecta humildad, perfecta unión, comunión con la existencia. ¿Qué piensas de esto? Me encanta y creo que tiene mucho sentido porque tenemos que redefinir ciertas palabras o ciertos términos o ciertas ideas, porque todo es marketing. Hoy en día sí funciona. Entonces, esta idea que nos venden de que si hacemos este curso, si hacemos esto, si hacemos el otro, vamos a entrar a un proceso de iluminación. En el proceso ya estamos todos. Damos dos pasos para adelante, un paso para atrás. Así funciona. Pero esta parte de poder conectar con la naturaleza, con lo básico, para poder realmente ser, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? En quién es, o sea, en ser, no en hacer, no en tener, en ser. Y se nos olvida. Se nos olvida y también hablando de términos de moda o New Age, escucho tanto y justamente también lo hablaba en el episodio pasado, era esta parte de yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, y parecería de repente una confusión de la época No, no, hippie en no. donde todo es amor y luz, pero yo considero que si pudiésemos sustituir, o algo muy personal también, ¿no? O sea, algo muy personal, si quitásemos esta parte de decir yo soy luz, yo soy amor, o sea, y hablamos de que soy luz, y soy sombra, ¿no? También tengo Exacto. mi lado oscuro y también, y que la vida
te va a llegar algún momento a sacar tu fuerza y la vida te va a llegar un momento a Ajá. sacar tu amor y la vida te va a llegar un momento a sacar tu compasión y la vida te va a llegar a sacar tu exclusión de algo que no estás queriendo en tu vida, ¿no? O sea, quien esté escuchando esto y seguro estoy también, tú estás en este rubro, salvo que esté equivocado, cuando empiezas en el camino de la introspección y en el camino del autoconocimiento, tienes que excluir lugares, ambientes, personas, circunstancias que antes eran muy tóxicos Correcto. para poder integrar algo que ahora resuene en tu expansión de conciencia. Entonces Claro. no podemos ser nada más luz y amor como la bandera blanca, hippie y demás, y todo es bonito, porque la vida no es así. O sea, tú date cuenta, 12 horas estás en día, 12 horas estás en noche, y en la noche pueden pasar muchas cosas de acuerdo a tu estado de creencia, tu estado de inconsciencia, el que puedes ver muy temeroso, con miedos, inseguridades, y para alguien despierto a sí mismo es, qué hermosa es la noche, qué hermoso es el día, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que lo resumes de una forma extraordinaria y creo que de eso se trata, de integrar, de ser, ¿no? Y de autoconocerse, porque la gente los que nos están escuchando, la gente que les diga que son pura luz, no les crean. Se van a Eso fundir. no es cierto. Claro que no. Todos estamos llenos de todos los colores sabidos y por haber. Así es. Querida Raquel, estamos ya terminando esta hermosa conversación que me ha encantado demasiado porque son preguntas que aunque el tema central es psicología personal, transpersonal, de repente me encuentro en cada episodio que terminamos en lo mismo, terminamos en estas prácticas y en estas sensaciones y en estos colores de esta parte de decir, como lo dijiste, ya, me cayó el 20, ¿no? Querida Raquel, para poder terminar y para poder concluir este episodio de lo que es psicología transpersonal, para ti específicamente, ¿cómo te ha sido útil esta herramienta de autoconocimiento desde la temática psicología transpersonal para crear esta revolución en tu vida? Justamente me ha ayudado a poder integrar quién soy, a asumir que soy, como te dije, ¿no? Todos los colores, incluso en algún momento, porque yo escribo mucho, es la forma en la que yo también como que, la forma en la que plasmo mis ideas es por escrito y escribí algo sobre ser el arco iris, ¿no? Porque soy la tristeza y el horror, pero también soy la felicidad y el amor y la amabilidad y también, y creo que todos somos un poco de todo y eso no significa que no seamos nada, sino significa que tenemos todo un, eh, vamos a llamar ejército ancestral respaldándonos, ¿no? Porque venimos y tenemos de todo, y eso es bueno, y eso es malo, y eso es bonito, y eso es feo, y así es. Y dejarnos también de absolutos, ¿no? Yo creo que, y el reconocer mis limitantes y aceptarlas y decir, está bien, no pasa nada, esto no es lo mío, y no pasa absolutamente nada. Si de integración se trata y es la palabra que estamos poniendo en mayúsculas, en negritas y subrayado, de acuerdo al pasado, al presente y especulaciones de un futuro, ¿quién es Raquel hoy por hoy? Uy, no. Yo soy un ser sumamente cambiante. Y es algo que he asumido, porque, porque cuando me quedo con una idea, luego me doy cuenta que no va por ahí. Este, soy, soy muchas cosas y digo, ya estamos totalmente filosofando, ¿no? Pero soy mucho y al mismo tiempo, nada, como todos los demás. Pero ¿quién soy? De todo un poco. Depende en qué área me estés preguntando. De cualquier área de la que me pongas, pero querida Raquel, hay una pregunta que le hago antes de cerrar el podcast. Hay una pregunta que le he hecho a todos los participantes de Ineludible y hoy me toca hacértela a ti con todo gusto después de esta parte filosófica que estamos tocando ahorita y sería la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que si hoy te murieras quisieras dejarla al universo o a la vida terrenal? Que absolutamente todo pasa, todo, lo bueno y lo malo, todo pasa. ¿Algo más con lo que desees cerrar este podcast? Pues no, en realidad no, ha sido una plática extraordinaria, muy enriquecedora. Muchas gracias por la invitación y pues nada, invitar a la gente que continúe explorando. Yo creo que también por eso estamos aquí.
Perfectísimo, Raquel. ¿En dónde puede encontrarte la gente si estás dictando cursos virtuales, presenciales, clases, talleres? ¿En qué parte te encuentran? Me encuentran en Instagram en psicología.transpersonal. Perfecto, entonces ahí te va a buscar la gente. Y bueno, quiero darte las gracias porque de verdad, o sea, es importante para mí cuando como relaciones públicas de Ineludible Podcast, de repente contacto a alguien y ese alguien me responde prácticamente al momento y es totalmente accesible, me dice, sí, vamos a poner y demás, sin siquiera conocer quién es Enrique y qué es lo que hay atrás, dice que sí, eso te lo agradezco inmensamente porque, como lo he hecho en muchos podcasts y hoy también quiero recalcarlo, si tú y yo hoy dejamos el cuerpo físico, querida Raquel, esto que estamos creando va a quedar por la eternidad. Y aunque tú y yo no estamos presentes en cuerpo físico, esto va a seguir alimentando la psique, la emoción, el espíritu de aquellos que vengan a escuchar esto que tú y yo hemos compartido hasta el día de hoy. Así es que por eso te agradezco inmensamente el que estés aquí y ahora, porque todo está temporal, compartiendo este mensaje. Muchas gracias, Raquel. A ti. Que tengas bonita noche. Y por supuesto también a ti que estuviste escuchando, leyendo, viendo este episodio y por supuesto estaremos compartiendo en los siguientes mucha más información que te va a ayudar, te va a servir para que puedas integrar todo aquello que requieras en tu momento presente para cambiar y transformar tu existencia y vida. Muchas gracias. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.